Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos con nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches. Bienvenido a este su programa Educación al Día. Adelante con su informe. Sí, Karina, muy buenas noches. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Bueno, le comento que hemos estado en representación del Comité Ejecutivo de FECODE dando algunos informes. Las reuniones de delegados, a mí me correspondió dar un informe para la región del Bajo Cauca, donde pusimos al centro la preocupación por la forma como viene manejando el gobierno del presidente Iván Duque esta pandemia. Está actuando con muchas normatividades expedidas unilateralmente de espalda a los intereses del magisterio, de la educación, del pueblo colombiano. Hay una gran preocupación en FECODE porque el presidente de la República no atiende la petición de el cumplimiento de los acuerdos firmados entre FECODE y gobierno en el año 2019, donde se ha establecido que debe haber una reforma al sistema general de participaciones, de tal manera que se garanticen todos los recursos para los entes territoriales resolver los problemas de salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos y agua potable. El conflicto que se presenta hoy en el país es bastante grande por cuanto las familias tienen que salir a trabajar, a buscar su sustento, y debido a que el gobierno no ha aceptado la propuesta de la bancada de oposición de establecer una renta básica para las 9.000 familias de Colombia que necesitan un aporte del gobierno, que eso cubriría a unos 30 millones de colombianos. Recordemos que hoy la población apta para trabajar es de 22 millones de habitantes, pero de ellos hay 11 millones que tienen garantizado su empleo, porque recientemente y en medio de esta pandemia han quedado despedidos de sus trabajos alrededor de 4 o 5 millones de colombianos, lo cual crea más crisis en las familias colombianas, en los hogares colombianos. Hemos dicho en esta reunión, en el día de hoy, y lo mismo hacen los ejecutivos que asisten a las otras reuniones de las diferentes subregiones donde se están reuniendo los delegados, a escuchar los informes, porque no se les escucha bien a ellos los informes de cómo está la situación en la subregión, pero sí se les dan informes, lamentablemente, porque esto debería ir en doble vía, que hablaran los directivos, pero que también se escucharan las voces de los delegados. Pero bueno, hay que respetar la autonomía y el manejo de la Junta Directiva de ADIRA. Son temas administrativos, orientaciones y formas de hacer las cosas, pero hay que respetarlas. Nosotros como FECODE respetamos muchísimo la autonomía de las organizaciones sindicales regionales. Entonces allí se le han dado informes muy importantes relacionados con este tema del manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional y las peticiones que tiene el Comité Nacional de Paro, que se han radicado al gobierno nacional para resolver problemas urgentes que tiene el pueblo colombiano. Está el de la renta básica, como ya lo decíamos, y consistente en que se le dé a un salario mínimo a esas familias que están desprotegidas, para de esa manera mantenerlos en casa y evitar un contagio y más muertes de colombianos, porque ha quedado revelado que están muriendo muchísimas personas, muchos educadores particularmente y familiares de educadores por este COVID-19. En las reuniones también se da cuenta de las peticiones que viene haciendo FECODE al gobierno nacional. FECODE está pidiendo fundamentalmente una emergencia, que se declare una emergencia educativa para de esa manera lograr que el gobierno dedique más recursos para resolver el problema de la bioseguridad y la falta de elementos tecnológicos ahora en esta pandemia, en las clases que tienen los muchachos en esta modalidad virtual de trabajo, con trabajo en casa. Estas peticiones de FECODE también tienen que ver con que el gobierno no sigue insistiendo en la presencialidad, y FECODE ha dicho no presencialidad con alternancia,
porque no hay las condiciones. Y ha convocado entonces a la desobediencia civil si el gobierno insiste en septiembre u octubre convocar a la presencialidad si no ha bajado el pico de contagio del COVID-19. En eso hemos estado y de igual manera estamos pendientes de una reunión que se va a hacer del Ejecutivo de FECODE y luego un seminario taller para poner al centro el tema de las políticas educativas, el tema de las prestaciones, el tema de la salud, pero también el bienestar de los educadores colombianos. Se está tramitando en el Comité Ejecutivo de FECODE una propuesta para llevarla al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, una propuesta de acuerdo promedio del cual se modifican los mecanismos de selección, las funciones, la financiación de la Defensoría del Usuario en Salud del Magisterio, que se definen en uno de los acuerdos del Consejo Directivo del Fondo Prestacional. Recordemos que uno de los pactos hechos entre gobierno y FECODE es que se nombre un defensor del usuario para así lograr hacerle vigilancia y seguimiento a los contratos de salud al cumplimiento del pliego de condiciones. Eso no se ha podido lograr y ahora el gobierno pues pretende entonces poner talanqueras para que esto se realice y FECODE está muy atenta para que el gobierno ponga a funcionar lo del defensor del usuario. Un mecanismo donde no haya tanto gasto en burocracia, donde no haya tantos salarios altísimos para que no haya un pretexto y no se dé la fórmula del nombramiento del defensor del usuario de salud del magisterio que tanto lo necesitamos y que debe llevar entonces la vocería de los usuarios para conocer las peticiones, las quejas, los reclamos y gestionar y dar traslado de esas quejas ante las instituciones de la red de prestación de servicios. De esa manera podríamos entonces mejorar un poco la atención a los educadores y nuestros beneficiarios. Un tema que también está en el tapete y que se viene discutiendo al interior del Comité Ejecutivo de FECODE tiene que ver con el estatuto especial de la profesión docente y es donde se resuelven muchos problemas que tienen que ver con la jornada laboral, con el ascenso en el escalafón, con los concursos y con la carrera docente. Esta propuesta de estatuto docente debe ser conocida por todos los educadores para que hagan sus aportes y pueda llevarse al Congreso de la República mediante un proyecto de ley, ojalá lo más pronto posible. Son dos cosas importantes, repito, una, la de la legalización del defensor del usuario y la otra, la del estatuto de la profesión docente. Son dos temas que vienen preocupando al Comité Ejecutivo de FECODE sin descartar la petición urgente al gobierno para que se ponga en marcha un comité de una comisión de alto nivel para que se redacte y tramite en el Congreso de la República una propuesta de reforma estructural a la Constitución Nacional, artículos 356 y 357, que se garantice de una vez por todas más recursos para cerrar las brechas que existen fundamentalmente en el campo de la educación relacionada con el acceso universal de los niños y los jóvenes a la educación, con la infraestructura, con la jornada única, con la ruralidad y con la relación técnica alumno-grupo, alumno-docente. Esto es lo que se viene planteando actualmente al interior del Comité Ejecutivo de FECODE. Esperemos las conclusiones de ese seminario importante que se realizará los días 24 y 25 de agosto. Y estamos esperando que el gobierno ponga en marcha nuevamente las comisiones que están haciéndole seguimiento al acuerdo firmado entre FECODE y gobierno en el año anterior. Una gran preocupación en FECODE tiene que ver con el asesinato de tantos líderes, de tantos ciudadanos, de tantas personas, fundamentalmente en el sur de Colombia. Escuchemos entonces, Karina, una manifestación que hace el Comité Ejecutivo de FECODE frente a estos asesinatos, particularmente los que se han dado en Samaniego, Nariño, donde cayeron 3 jóvenes, hijos de educadores. Escuchemos el mensaje del Comité Ejecutivo de FECODE. Y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación expresó su total solidaridad con las familias de los jóvenes y niños asesinados en recientes hechos de violencia en Colombia.
FECODE envía un abrazo solidario a todos los padres de los estudiantes asesinados en Samaniego, Nariño y Asimana. Exigen justicia, verdad y no impunidad porque Colombia es territorio de paz. FECODE le envía un abrazo fraterno y sus más sentidas condolencias a los familiares de las 15 víctimas que fueron masacradas en los últimos días en Colombia, a estos niños que fueron asesinados en Cali, en Leiva y en Samaniego, Nariño, además de unir su voz a la de las organizaciones sociales que exigen que pare la barbarie contra la juventud colombiana. El asesinato de los 5 jóvenes en Cali y también los de Samaniego genera una profunda indignación. Es muy simbólico lo de los jóvenes de Cali por la edad, 14 y 15 años, futbolista 1, 3 bailarines, 1 el mejor estudiante del curso y que de una manera extraña son asesinados. ¿Cuál es el mensaje que quieren mandar? Y esto nos genera una gran preocupación porque hay un proceso de degradación brutal que lleva a asesinar de esta manera a los jóvenes y a quererlos desaparecer como relataban las madres. Queda una duda muy grande sobre el papel de la policía y sobre las personas que encontraron con los machetes untados en sangre que estaban con la policía. No podemos afirmar más, pero se necesita una acción eficaz. Basta ya de anuncios de investigaciones exhaustivas, basta de que llegaremos a las últimas consecuencias. Se necesitan acciones claras y contundentes para generar una cultura distinta. Y es que mientras el presidente de la República, Iván Duque, habla de la reducción de homicidios, muestra su total falta de empatía con las tragedias que hoy viven estas familias. Y es que FECODE también está de luto porque 3 de estos jóvenes universitarios que fueron asesinados en Samaniego son hijos de nuestros docentes del sindicato filial de Simana. Por esta razón, FECODE envía un mensaje solidario y reconfortante a las familias de Sebastián Quintero, Rubén Ibarra y Byron Patiño. Desde FECODE repudiamos tajantemente estas circunstancias, pero a la vez exigimos al gobierno nacional que realmente tome las medidas contundentes para proteger la vida de los colombianos y que dé con los directamente responsables de estas masacres tan atroces, y a la vez que ojalá no volvamos al pasado, a esos falsos positivos que afectaron al pueblo colombiano. Según la Organización de Naciones Unidas, en Colombia han sido perpetradas 32 masacres en lo corrido del año. Por este motivo, desde FECODE queremos decirle a los violentos que no nos van a silenciar, que quienes queremos un país en paz vamos a trabajar para construir esas escuelas, territorio de paz para nuestros niños y nuestros jóvenes. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia.
Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543. 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727. 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y el día de hoy se llevó a cabo la rueda de prensa sobre la presentación de los informes El Sindicalismo Cuenta, como antesala de la presentación de los informes del sindicalismo ante la Comisión de la Verdad el día de hoy, 19 de agosto del año 2020. Escuchemos a continuación la intervención del presidente de FECODE, Nelson Alarcón. Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal, saludar a la Comisión de la Verdad, quienes hoy nos acompañan, saludar a nuestras 3 centrales, a la CUD, a la CTC, a la CGT, compañero Diógenes, compañero Miguel Morante, la compañera Mirta y el compañero Humberto, saludar a las investigadoras e investigadores en este arduo proceso, un saludo afectuoso a las y los periodistas que nos acompañan en el día de hoy. Un agradecimiento especial a la Escuela Nacional Sindical, la CAJAR, a Viva la Ciudadanía, al ICTJ, quienes nos han acompañado y apoyado en este proceso. Ejecutivo de FECODE, de Derechos Humanos de FECODE, con la coordinación de la segunda vicepresidencia, en este caso nuestra compañera Marta Alfonso, ha trabajado arduamente para construir la verdad del conflicto colombiano, animado a las organizaciones hermanas para que avancemos en el propósito de narrar lo vivido para construir la verdad, dignificar las víctimas y reconocer la resistencia del movimiento sindical. Este evento se constituye en un avance en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición ante los graves hechos de violencia antisindical que no solo generaron un gran impacto en nuestras organizaciones, sino en la construcción de democracia en nuestro país. Desde el año pasado, que presentamos el informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos continuado en la ampliación de este, con nuevos casos y en la construcción del informe sobre la violencia antisindical contra la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el sindicato filial a FECODE más afectado y que ha construido un proceso de memoria histórica, informe que se entregará en los próximos días. Igual, un informe más amplio sobre el impacto del conflicto armado en la escuela, que busca contar la violencia sufrida en las comunidades educativas, más allá de la violencia antisindical. Esta reconstrucción de informes nos ha permitido encontrarnos con las víctimas de este genocidio perpetrado contra nuestros dirigentes sindicales, poder hoy mirarlos a la cara y de alguna manera resarcir la deuda histórica causada a la organización sindical. Al presentar este informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Búsqueda de Justicia, para que se conozca la verdad, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con la esperanza de encontrar sus cuerpos. En el marco de nuestros 61 años de lucha, FECODE mantiene los sueños de una sociedad
con justicia social. Por eso apostamos por una escuela territorio de paz. Como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, avanzamos en los procesos para construir una memoria histórica que posibilite contar con lo que ha sucedido desde la mirada de quienes han vivido la historia. De esta manera, dar un lugar a las maestras y maestros asesinados para que su vida sea dignificada, pues en estas narrativas se reconoce su papel en defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores y el sueño de una sociedad más justa. Cordialmente, Comité Ejecutivo de FECODE, presidente Nelson Javier Alarcón Suárez. Conozcamos también el informe para el evento El Sindicalismo Cuenta por parte de Humberto Correa de la CGT. Escuchemos. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los compañeros de las centrales, de la CUT, de la CTC, de FECODE, a la Escuela Nacional Sindical, a CODES y a los investigadores y a los periodistas, por supuesto. Bien, el informe de violencia antisindical que vamos a entregar en el día de mañana, en el marco del conflicto armado interno, hoy es un resumen de la violencia acontecida. Yo voy a hablar del caso específico de la CGT. Nosotros, al hacer entrega de este informe a la Comisión de la Verdad, estamos dignificando a nuestros líderes y lideresas sindicales. Estamos exigiendo la verdad de lo sucedido, pero también queremos contar a la opinión pública que esta violencia ha roto todas las reglas humanitarias, ha sido sistemática. La historia ha puesto a Colombia entre los países más peligrosos para ejercer la libertad sindical. Este informe documenta la violencia sufrida por la CGT entre 1971 y el 2019, es decir, una larga historia de violencia atribuida a múltiples actores en conflicto que ha enlutado un porcentaje muy alto de nuestras organizaciones sindicales a lo largo y ancho del país. Los actos de violencia contra la CGT documentados en el informe que hoy entregamos en el día de mañana se resume así. En total 492 actos de violencia, entre ellos 175 173 homicidios, 55 casos de intimidación, 32 secuestros, 17 atentados, 9 desapariciones forzadas, 8 exilios, 4 lesiones personales, tenemos casos de tortura, de desplazamiento forzado, 11 detenciones arbitrarias. Y esto se ha concentrado fundamentalmente más en los departamentos de Arauca, Valle del Cauca, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico, Bogotá, Casanare, Sucre, Meta y Cesar. La responsabilidad de esta violencia recae de manera diferenciada en los paramilitares, las guerrillas y los agentes del Estado, quienes actuaron con el auspicio económico de empresarios. Y más recientemente, en el 2020, un atentado, un homicidio y la perfilación y el seguimiento del secretario de Derechos Humanos de la CGT. La violencia antisindical, las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario se presentaron principalmente en los contextos de privatización de empresas estatales y en procesos de reestructuración administrativa de empresas públicas. Estos procesos fueron mediados por actos de corrupción denunciados por los sindicatos, lo cual desató acciones de violencia que afectaron los derechos de los trabajadores. También se evidencia que en contextos de control territorial, económico y político por parte de los actores armados, estos capturaron la administración pública y en esos procesos los sindicatos fueron incómodos a sus intereses y por ellos fueron violentados. Ahora bien, para una adecuada comprensión de la violencia que los sindicatos hemos sufrido, no podemos limitar la mirada al número de sindicalistas asesinados, sino que es preciso inscribirla en el tejido de mecanismos de exclusión, de impunidad, de despojo y de terror que han causado graves daños individuales, familiares, organizativos a la sociedad colombiana en su conjunto. Por lo anterior, consideramos que la Comisión de la Verdad es el mejor escenario que tenemos los sindicalistas para que la sociedad colombiana conozca la historia de violencia a que hemos sido sometidos.
Este es, en resumen, lo que la CGT ha construido conjuntamente con las demás centrales y FECODE a lo largo de estos años, y hemos tenido el respaldo indudablemente de varias organizaciones que mencionábamos ahora, como la Escuela Nacional Sindical, CODES, y un agradecimiento especial para los investigadores, en este caso nuestro son investigadoras que han estado al tanto de todos estos casos, y nosotros como movimiento sindical esperamos que hacer entrega de estos informes a la Comisión de la Verdad, estos temas no se vuelvan a presentar jamás en la sociedad colombiana y en el movimiento sindical fundamentalmente. Muchas gracias. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Atención docente. Atención docente. No lo piense más. Curse ya su maestría y mejore sus condiciones salariales y profesionales. Lorenza Morales y Alma Mater te ofrecen maestrías con alta calidad académica y reconocimiento del Ministerio de Educación. En Alma Mater te ofrecemos maestría con 1 año de duración sin requisito de inglés, descuentos especiales hasta del 50%, cómodas formas de pago y mediante cesantías. En Alma Mater puedes escoger tu maestría en el área más afín a tu perfil de formación académica. Maestrías en español, matemáticas, tecnología, neuropsicología y psicopedagogía, en educación especial e inclusiva, en dirección de centros educativos y educación temprana. Comunícate con Lorenza Morales y Alma Mater y realiza ya tus soñados estudios en maestría. Teléfonos 302-349-9543, 302-349-9543. Teléfono fijo 448-9727, 448-9727. Oficinas, calle 10, número 4245, edificio Plaza Poblado, Medellín. Apreciado educador, en Alma Mater te orientamos, te acompañamos y te asistimos. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y el día de hoy se realizó un acto de reconocimiento y entrega de informes de organizaciones sindicales a la Comisión de la Verdad. Escuchemos a continuación al comisionado Carlos Beristain, quien en una rueda de prensa presentó su informe para El Sindicalismo Cuenta. Escuchemos. Gracias a los compañeros y compañeras de los centrales sindicales que me han precedido en el uso de la palabra, y bueno, un agradecimiento especial a ustedes y a quienes han preparado esos informes, ¿no? Pues también ha contado un poco con el acompañamiento de las metodologías y de las maneras de trabajar de la propia comisión, lo que hace muy, muy importante el trabajo que tanto la escuela como las centrales han estado realizando en todo este tiempo, ¿no? Durante muchos años el movimiento sindical ha sufrido esa victimización, ¿no? Casi tendríamos que empezar una rueda de prensa o una presentación
leyendo los nombres de tanta gente asesinada, desplazada, desaparecida, tanta gente en el exilio, ¿no? Yo mismo he tomado pues, muchos testimonios de sindicalistas, ¿no? El primer testimonio que tomó la Comisión de la Verdad, toda la Comisión de la Verdad, fue un sindicalista de FECODE en el exilio, ¿no? Que le tocó salir precisamente por una de esas cosas que ustedes han señalado ahí, por pedir una investigación sobre el uso de las finanzas públicas en el Magdalena Medio y la persecución de que fue objeto por precisamente destapar esos casos en los que hay una mezcla de corrupción, conflicto armado, políticas que se imponen a punta de pistola, ¿no? Y que ustedes, el movimiento sindical, ha sufrido durante tantos años, ¿no? Bueno, para la Comisión es un honor y un placer, una responsabilidad también, ¿no? De escucharles, recoger los informes que mañana nos van a presentar, estudiarlos en profundidad, incorporarlos al trabajo que ya venimos haciendo con los sindicalistas, con el movimiento sindical, tomando también nuestros propios testimonios y recoger la historia que ustedes, las versiones de la historia que ustedes también han hecho en todo este tiempo, ¿no? Mucha gente nos ha pedido a la comisión en reuniones, en visitas, que nos ha dicho, queremos una verdad que explique por qué. No solamente que cuente los casos que sí que han pasado. Queremos una verdad que explique por qué. Y ahí hay un desafío muy importante. Para ello es muy importante la reflexión, los datos, los casos, los análisis que ustedes como centrales sindicales y los diferentes también sindicatos de base, ¿no? Que nos han presentado informes con los que hemos tomado testimonios, etcétera, que forman, digamos, pues un tesoro para poder hacer el trabajo que tiene que hacer la comisión, ¿no? De nuestra parte, pues también es una forma de reconocimiento a la victimización que ha sufrido el movimiento sindical, también a la resistencia de este movimiento, ¿no? Creo que las contribuciones a la democracia del movimiento sindical en el mundo han sido muy importantes, ¿no? Y creo que en Colombia hay un déficit, obviamente, de reconocimiento, no solamente de esas contribuciones, sino de cómo el asesinato de líderes sindicales ha tenido un impacto en la democracia, en el tejido social, en la construcción de una Colombia diferente, ¿no? Y sabemos que muchos líderes sindicales además tenían otros liderazgos comunitarios, liderazgos a veces políticos de otro tipo, más amplios, ¿no? En esa dinámica de construcción de la democracia, y que ustedes han intentado durante muchos años también que sus voces se escuchen, se reconozcan, ¿no? Han llevado sus casos ante la OIT, han llevado sus casos ante diferentes instancias internacionales. La Comisión de la Verdad es una instancia nacional, pero digamos, es una oportunidad también, no solamente es una instancia, es un marco social de reconocimiento de toda una historia vivida, sufrida, de los sindicalistas también, que tuvieron que salir al exilio. Yo entrevistaba a muchos de ellos fuera del país, porque especialmente el movimiento sindical, pues una buena parte de él tuvo que salir a países de Europa, de Canadá, de Ecuador, de diferentes lugares, con una forma de proteger sus vidas, y incluyendo también, como antes señalaba Mirta, la experiencia de las mujeres sindicalistas, ¿no? Hemos tenido algunos talleres, algunos encuentros, grupos focales de escucha, ¿no? A las mujeres sindicalistas, de lo que ha supuesto para ellas especialmente ese liderazgo y de las formas de victimización específica que esas mujeres tan valientes han sufrido, ¿no? Hace muchos años uno se preguntará, bueno, ¿por qué la guerra y el movimiento sindical? ¿Cuál es la relación entre estos dos aspectos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué algo que tiene que ver con el mundo del trabajo se convierte en objeto de victimización de una forma tan brutal como lo ha sido el movimiento sindical, ¿no? Y creo que eso es por dos razones, ¿no? Una, bueno, yo vengo de un país, el Estado español, España, en la que durante la época franquista que me tocó también vivir y de la que vivió obviamente mis padres, pues había un sindicato que era el sindicato vertical. No había sindicatos, no había posibilidad de tener sindicatos, y los trabajadores se organizaban de forma alternativa en algunos movimientos católicos, ¿no? La Hermandad Obrera de Acción Católica, que eran los espacios para hacer demandas laborales, que también tenían que ver con las demandas de democracia y de participación política. Y creo que eso sigue siendo válido también para Colombia, ¿no? Ese liderazgo más amplio. Y también una cosa que escuché una de las primeras veces que fui a Colombia, en el año 94, en una visita en Ocaña
cuando un sacerdote que acompañaba la visita de una organización que se llamaba Brigadas Internacionales de Paz a un colectivo de desplazados le preguntó qué le pedía a la Virgen, una señora que tenía una casita de palo con una virgencita y con una vela, y la señora le dijo, yo le pido a Dios, a la Virgen, que si me vuelven a desplazar no haya nada bajo los pies, porque las otras 2 veces había habido cosas bajo los pies. Y cuando hablamos bajo los pies nos referimos a las riquezas, ¿no? Y cómo las industrias extractivas, la posesión de los recursos se ha convertido también en un factor clave dentro de esas dinámicas del conflicto armado, del control territorial, y los sindicatos son los que han tratado de defender ahí, desde derechos laborales hasta otras circunstancias, y han sido objeto de victimización por ello, ¿no? En muchos de los recorridos que hemos tenido en este año y medio de trabajo de la comisión, en el trabajo con los sindicalistas, con las sindicalistas, he escuchado que como los sindicalistas han tenido que pasar del derecho laboral, de defender el derecho laboral y las conquistas laborales, a defender el derecho a la vida. Necesitamos una Colombia en la que los sindicatos no tengan que dedicarse a defender el derecho a la vida, que se tengan que dedicar a la negociación colectiva, a la defensa de los puestos de trabajo, a la defensa de las condiciones de participación social, ¿no? Y no tengan que poner en el centro esa defensa de la vida que ha sido tan importante precisamente por la victimización de que ha sido objeto. Pues les doy las gracias a ustedes. Mañana les volveré a dar las gracias a todos y a todas por el enorme trabajo que han hecho, por la confianza también con la comisión para poder presentar historias que son historias de dolor, difíciles, ¿no? Hablar de todas estas cosas no es fácil, lo sabemos por los testimonios que han tomado, que hemos tomado nosotros, que es difícil, que hay que para quien da su testimonio es volver al escenario de la pesadilla, del horror que le tocó vivir, pero también es hacerlo para algo con sentido. Esta vez tiene sentido y espero que podamos hacer un informe que esté a la altura de lo que ustedes han vivido y también de la experiencia del movimiento sindical y los aprendizajes que se necesitan para todo el país, para Colombia, en términos también de este reconocimiento. Muchas gracias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.